Buenos días, bienvenidos todos. Es grato tenerlos presentes acá en la celebración de los 30 años aniversario del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Le damos la bienvenida a todos los presentes que han hecho el esfuerzo de venir hoy, especialmente a los integrantes de la Universidad Central de Venezuela, a la Escuela de Trabajo Social, a las diversas organizaciones y a los representantes de la Casa. Hoy vamos a tener la intervención del profesor Alexander Campos, que desde el inicio estuvo en el Centro de Investigación junto con Alejandro Moreno y nos hablará de los inicios. Después tendremos a la profesora Nicola Pérez, que nos va a hablar de esta apertura y de toda esta historia que se va renovando del Centro de Investigación. Y finalmente tendremos las palabras del profesor Ramón Ñongo, que durante muchos años nos ha acompañado en esta labor tanto de investigación como de trabajo. Finalmente vamos a tener un foro donde algunos integrantes del Centro de Investigación que están presentes hoy van a narrar y contar un poco su experiencia a lo largo de su ingreso y trabajo en el Centro de Investigación. Bienvenidos y le cedo la palabra al profesor Alexander Campos. Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos acá hoy. Todos amigos, desde la señora Anet, de la Fundación Konrad Adenauer, la señora Cecilia, de la Fundación Joven Futuro, y tantos amigos de la Universidad Central y el profesor Henker García, César García, todos amigos de la casa. Muchas gracias por acompañarnos. Esto quiere ser un homenaje fundamentalmente a Alejandro Moreno, fundamentalmente en lo que es una de sus principales, labores, una de sus principales obras, que es el Centro de Investigaciones Populares, y que nosotros, desde nuestras limitaciones, intentamos seguir e intentamos continuar con la ayuda del cariño, el esfuerzo y el apoyo de prácticamente todos los que están aquí y mucha gente que desde acá y desde fuera del país nos siguen permanentemente ayudando. Debió ser por noviembre de 1987, por tanto lo de 30 años es solamente un aniversario jurídico, pero de trabajo son casi ya 40 años. Pero debió ser por noviembre de 1987, de esas charlas que llamaba Alejandro informales y ocasionales, de las que usted no prevé que pueda surgir algo importante y que uno no conserva la fecha, pero debió ser por allí, por esa fecha. Alejandro acababa de terminar su clase de Filosofía de la Ciencia en un posgrado de la UPEL Maracay, y cuyo tema de esa tarde había quedado incompleto, dado que era necesario abandonar el salón. Eran tiempos en los que se iniciaba en el país, muy tarde por cierto, muy tarde, pero bueno, esa es nuestra realidad académica, una aguda crítica, discusión sobre la crisis del concepto mismo de ciencia, especialmente en el campo de las humanidades y las disciplinas sociales, sobre la validez o no de los métodos tradicionales
y de los nuevos que se proponían y sobre los fundamentos históricos, filosóficos y empíricos de todo ello. Toda la epistemología empezaba en Venezuela a estar en discusión, aunque es verdad que en el campo de las ciencias sociales en general tenían décadas de haberse iniciado. Entonces la efervescencia en aquellos años era muy fuerte por la confrontación entre los paradigmas tradicionales y los paradigmas emergentes. Alejandro nunca daba una clase magistral y tradicional en el término que todos entendemos. Había convertido cada hora de clase en una sesión de investigación activa, compartida por todos los participantes sobre textos, experiencias, teorías y demás, de modo que las discusiones que con disciplina se encargaba de encauzar, evitando desviaciones, en eso era rígido, no permitía desviaciones, hacía desviaciones que hacían aquello banal, eran muy vivaces y estimulantes del pensamiento, ajustados a los problemas y además muy creativos. Simultáneamente estaba acelerando él su tesis de doctorado, cuyo asunto central era precisamente epistemológico. Así, la discusión académica se convertía en discusión sobre su propia investigación, la cual se debatía con los estudiantes a quienes aportaba la sugerencia de lo que se estaba procesando. Podemos decir que fue una tesis construida en diálogo en todo momento. El tiempo transcurría de tal modo que al tener inevitablemente que abandonar el salón, muchos problemas quedaban en suspenso y muchos participantes inquietos. La clase era los viernes por la tarde y Alejandro pernoctaba en Maracay en casa de un amigo, hoy presente, René, porque el sábado por la mañana tenía otra sesión con otro grupo de estudiantes. Al final de la clase de ese viernes, ya en el pasillo, uno de los estudiantes, lamentablemente fallecido, y que se mostró siempre muy interesado en las investigaciones del salón, le propuso, no sabía lo que estaba iniciando con esa propuesta, que continuáramos en su casa, en torno a un café. ¿Verdad? Esa discusión que se interrumpía. Terció el arquitecto René Pirela proponiendo la suya. Todo el mundo quería tener a Alejandro Moreno en su casa discutiendo sobre esto, ¿verdad? Y alguien más se sumó al grupo. Y allí estuvieron trabajando amena y profundamente hasta bien entrada la madrugada. Un viernes siguió al otro. Se fueron incorporando otros amigos provenientes de los distintos cursos que se fueron sucediendo tanto en Maracay como en Los Teques y Valencia a lo largo del tiempo, de modo que la reunión semanal se hizo habitual. Y así se ha mantenido, se mantuvo hasta la muerte de Alejandro sin interrupción, hasta 2 años antes de la muerte de Alejandro debido a su enfermedad, variando cada vez el lugar de reunión, que siempre fue la casa de uno de los participantes. Así nació el Centro de Investigación, así. Conectados con este grupo central, fueron surgiendo otros núcleos en la misma Valencia, en Maracaibo y en San Cristóbal. Sin darnos cuenta, habíamos creado un grupo de discusión y trabajo intelectual en el que se debatían los temas que estaban en el ambiente tanto nacional como internacional
y que se acerca ya a los 36 años de trabajo. 36 años de trabajo. Durante los primeros 4 años, las sesiones del grupo giraron en torno al avance del texto de Alejandro, que resultó a la postre fundacional, el Aro y la Trama, del que se leía en común cada uno de los textos y a partir de cuya lectura se generaban problemas necesitados de consideración, aclaraciones, ampliaciones y análisis. Se intercalaban sesiones en las que se analizaba la más amplia variedad de situaciones políticas, científicas, metodológicas, económicas, sociales, que estuvieran aconteciendo en esos momentos. Otras las dedicábamos a la consideración de algún escrito, artículo, charla o conferencia que uno de los miembros fuera a publicar o presentar tanto en la universidad como en congresos o jornadas o periódicos o revistas del más diverso tipo. En torno a esta obra, y dado que esta partía de la experiencia vivida, y esto creo que es central porque crea compromiso, es decir, reflexión a partir de la experiencia vivida en medio de los sectores populares, y se centraba en la manera propia de practicar la vida cotidiana en esos sectores populares, esto es, su mundo de vida, con lo que esa práctica significaba para la manera de pensar, sentir y establecer relaciones propias de nuestro pueblo, se fue constituyendo la misma identidad del grupo, sostenida sobre el compartir en un conjunto cada vez más integrado y orgánicamente estructurado de ideas, intereses, maneras de entender la ciencia y la investigación, posturas metodológicas y perspectivas en cuyo marco comprender la realidad de nuestro país. Cuando tomamos conciencia de que nuestro grupo había logrado un alto nivel de integración y no antes, es decir, no fuimos primero al registro y después constituimos el grupo, sino que se constituyó el grupo y el registro fue una consecuencia lógica de la integración, no nunca una necesidad legal ni nada por el estilo, sino algo que surgía naturalmente, ¿verdad? Es decir, cuando tomamos conciencia de que nuestro grupo había logrado un alto nivel de integración y de que constituía una novedad en el campo venezolano de la investigación social, decidimos convertirlo en institución como asociación civil sin fines de lucro con el nombre de Centro de Investigaciones Populares. De esta manera pudimos presentar proyectos y obtener algún tipo de financiación tanto de las diversas universidades, especialmente de la Universidad de Carabobo, como del CONICYT y luego del FONACYT. Con dichos recursos, siempre al mínimo, ¿verdad? Pudimos equipar una pequeña oficina y destacar del grupo amplio, ¿verdad? Que con algunas nuevas incorporaciones y poca salida ha oscilado en torno siempre a los 20 miembros, un pequeño equipo de participantes dedicado más plenamente al trabajo de investigación llevando a cabo los distintos proyectos. El centro puede en los actuales momentos presentar una amplia gama de resultados y realizaciones. En el plano editorial, el primer producto dado al público ha sido la publicación del Aro y la Trama, Episteme, Modernidad y Pueblo. Inesperadamente, la obra de lectura y comprensión un tanto difíciles para un público amplio tuvo tal acogida que al poco tiempo hubo que sacar una segunda y una tercera edición en la misma Universidad de Carabobo en conjunto con el Centro de Investigaciones Populares. De Chile nos llegó luego la participación de permiso para una cuarta, después desde Estados Unidos y después estamos entrando otras en Venezuela.
Simultáneamente se fueron publicando los resultados de otros de los proyectos financiados por las universidades, el estudio sobre la familia popular venezolana, uno visto desde la mujer, otro visto desde el hombre. Creemos que han marcado pauta en la interpretación antropológica y sociológica en el país. Hoy son textos de referencia clásicos en todas las universidades y centros de investigación del país, ¿verdad? Después, evidentemente nos fuimos yendo siempre con la intención de hacer investigación de base, no investigación puntual de cómo estoy hoy, de cómo estoy mañana, sino investigación de base. Empezamos a trabajar a fondo la violencia que por muchos años ha ido marcando a Venezuela, y creemos que, y salimos a matar gente y tiros en la cara, forman parte también hoy el acervo, digamos, interpretativo de lo que es hoy el fenómeno de la violencia en el país. La aceptación de nuestros planteamientos y propuestas recibieron muy pronto en numerosos ambientes, tanto académicos como educativos, eclesiásticos y de muy diversas instituciones, que después fueron instituciones de carácter económico, últimamente, los últimos 15, 17 años, de carácter político, ¿verdad? Manifiestan las invitaciones a participar en cursos, dictar conferencias, contribuir en trabajos en las investigaciones, con trabajos específicos a los más variados tipos de congresos y reuniones de expertos. Además de habernos comprometido más en el trabajo, nos indujo a pensar que necesitábamos editar una revista en la que se pudieran difundir, no solo en el ámbito nacional, sino también en el extranjero, también nuestros aportes, como los de aquellos que compartían con nosotros posiciones y hallazgos similares. Así nace en 1995 Heterotopía. En el texto, digamos, fundacional de Heterotopía, creemos que está la síntesis, pues, de lo que buscamos con él. A nosotros, investigadores nacidos en el seno del pueblo, pero formados en instituciones producidas en la modernidad, se nos planteó una opción: o seguir pensando desde el episteme de la modernidad, o asumir la episteme en la cual hemos nacido, la episteme del pueblo, la episteme del mundo de vida venezolana. Una posición de este tipo no implica ni supone una opción política determinada de izquierda radical, no señor, como los términos usados como pueblo podrían hacer suponer. Toda investigación lleva dentro, aunque no sea de manera consciente, una opción ética. Nuestra inserción en el mundo de vida popular nos impone optar por el sentido profundo que hemos descubierto que tiene la vida en él, lo cual exige una crítica desde esa óptica ética del poder que sobre el pueblo se ejerce, y ello supone una clara libertad ante todo ejercicio político del mismo. Como puede percibirse con claridad, el Centro de Investigaciones Populares, en sus publicaciones, se ocupa tanto de los aspectos de mayor nivel académico como de la divulgación para sectores amplios de la población y de la formación de los estudiantes. La formación de los mismos miembros del Centro de Investigaciones ha sido una de las tareas más importantes y comprometidas de toda la trayectoria del mismo. Los primeros miembros provenían de cursos de posgrado, como ya se dijo, luego fueron incorporándose otros que no habían terminado sus estudios de licenciatura, pero con muy pocas excepciones, todos han sido alumnos nuestros en algún momento. Provenían también de distintas disciplinas, unos de carreras relacionadas con la educación y sus especializaciones, filosofía, orientación, administración educativa, biología, entre otros, algunos de servicio social,
otros de arquitectura, había quien era economista, quien psicólogo, quien sociólogo, quien historiador, quien lingüista. Es decir, un centro de investigaciones en toda regla interdisciplinario, completamente, creo que uno de los primeros en el país. Esta es la investigación con historias de vida. Fue trabajada con todos sus aspectos, tanto teóricos como metodológicos, prácticos o técnicos. En esta misma orientación se dio capital importancia al estudio del lenguaje y el análisis de sus textos. Hoy en día creemos que aportamos a la investigación de los análisis clásicos, contextuales, una lectura, creo que radicalmente distinta a la que pueden estar presentando, digamos, los centros, digamos, más comerciales. Con esto termino, pues desde el inicio el Centro de Investigaciones no tuvo más remedio que innovar. Y ello no por afán de originalidad o por pretensiones de creatividad, sino por exigencia del mundo sobre el que pretendíamos elaborar un conocimiento adecuado y coherente con su misma realidad. Puesto que pretendíamos entender el mundo de vida popular venezolano, pronto la realidad nos exigió que nos desprendiéramos de la tradición en la que se habían elaborado y se elaboraban las investigaciones típicamente académicas. Pasar de una observación externa, desde fuera de la vida del hombre del pueblo, a una vivencia desde dentro de ella, o sea, desde la convivencia. Esto nos obligaba a replantear categorías y temas tales como la objetividad, la metodología positivista clásica, la orientación cuantitativista. Las crisis de la epistemología vigente nos ayudaba y legitimaba en esas opciones. Todo el proceso de formación del grupo, arriba someramente descrito, nos fue llevando a algunas opciones claras, bien definidas. Así nos resultó claro que la investigación debía hacerse desde la vida compartida y no desde categorías ya elaboradas y previas. Para conocer sin ficción un mundo de vida, había que vivirlo, pues en él estaban las claves de comprensión de sus prácticas, de su lenguaje, de su sentido de fondo. De hecho, todos los miembros del Centro de Investigaciones, y especialmente el pequeño equipo dedicado más asiduamente a la investigación, y Alejandro Moreno mismo, hasta el final de su vida, vivían y viven en barrios o sectores populares o están bien insertos en ese mundo de vida. A esa manera de investigar la hemos llamado en el Centro de Investigaciones investigación convivida. El instrumento fundamental de trabajo se ha impuesto casi como una absoluta necesidad, el enfoque biográfico o la metódica de investigación de historias de vida, porque como han destacado importantes teóricos actuales, una sociedad está en la historia y vida de cada uno de sus miembros. Nuestra experiencia nos lleva a completar este acerto, precisando que ello es válido si en vez de centrarse en el investigador, en los datos de la historia, en ella busca el sentido y los significados que la guían y que son compartidos por todos los miembros de esa misma sociedad. No han faltado dificultades, pero estas han sido fecundas en cuanto han decantado conceptos y actitudes y no han detenido significativamente el camino emprendido. Las objeciones y discusiones en el campo intelectual, a veces muy vivaces, han sido estimulantes y productivas, mientras las limitaciones financieras, siempre presentes desde el origen, sobre todo en estos últimos años, dada la orientación política dominante extendida a la investigación científica de todo tipo, las dificultades presupuestarias de las universidades y la baja disposición al compromiso con la ciencia que el capital privado en general ha manifestado siempre, pero que ha sido mitigado por la ayuda fundamentalmente de organizaciones que hacen vida aquí, pero que no son propiamente venezolanos,
nos obligan a seguir en el esfuerzo con mayor sacrificio y con poca recompensa, pero con mucho esfuerzo. Dado ya su largo recorrido, el SIC se siente satisfecho del trabajo realizado, de su aportación a la renovación de los estudios sobre nuestro pueblo, a la apertura de nuevas perspectivas teóricas, metodológicas y prácticas, y de la acogida que tanto sus publicaciones como la actuación de sus miembros en muy distintos campos y actividades han recibido a lo largo y ancho del país. Y nada de esto hubiese sido posible sin la presencia y sin la ayuda de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Campos por esta aproximación y esta remembranza que ha hecho de los inicios del Centro de Investigación. Ahora vamos a escuchar a la doctora Mirla Pérez, de un camino que se fue abriendo, que se fue ampliando, no solamente en interés, sino también en una metodología que hoy por hoy también nos va ayudando a la comprensión de nuestro momento histórico y de las narrativas políticas. Adelante, profesora. Muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias por acompañarnos en este día tan especial, aunque es el día, digamos, es el momento que tomamos como momento fundacional, pero evidentemente que en nuestra historia sabemos que no fue propiamente en el 93, sino que hay un momento para celebrar. Y el momento para celebrar es cuando alcanzamos una cierta madurez como grupo y vimos la posibilidad de la permanencia, y allí entonces surge, digamos, legalmente el Centro de Investigaciones Populares el 15 de marzo de 1993. Bueno, la historia que Alexander acaba de narrar fue así. Hay muchas cosas en el medio, muchísimas vivencias, muchísimos impases, encuentros y encontronazos con nosotros mismos, con nuestras propias vivencias, con nuestra manera de razonar. Es todo un mundo el que hemos vivido durante estos 30 años, y de la mano de Alejandro significó un camino abierto siempre a la aventura, a la posibilidad de comprender más allá de lo evidente. Por eso hoy me gustaría hablar, y escribí esto como escribirlo a dos manos, teniendo a Alejandro enfrente y en diálogo con un texto que hoy es cada vez más vigente, aparte de todo lo que Alexander ha mencionado. Hay un artículo de Alejandro publicado en Heterotopía en 1997 sobre el desencuentro de mundos. Creo que el desencuentro de mundos hoy es como tan cercano, ¿no? Porque ese desencuentro no lo habíamos vivido de modo tan radical como nos ha tocado en este sistema político. Una historia abierta a la novedad. Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Así lo hemos bautizado. Ahora nos llamamos Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. Todavía no consta en registro. Cuando el sistema nos permita, se harán los cambios, porque el cambio legal está bastante difícil en este momento. Ustedes saben que está en marcha la ley anti-ONG y ahí hay todo un conjunto de restricciones que comienza en el campo jurídico. Entonces, bueno, pero afectivamente, desde la historia, desde nuestra vivencia, pues el Centro de Investigaciones Populares lleva el nombre de Alejandro Moreno en su 30 aniversario. Han pasado 30 años, haciendo la salvedad que, por lo general, las fundaciones constituyen un tiempo referencial.
Nacimos como organización antes que se estableciera legalmente el 15 de marzo de 1983. Y esa primera historia antes ya la hemos escuchado, ¿no? Cómo van surgiendo las organizaciones en Venezuela. Alejandro Moreno, junto a unos jóvenes inquietos, curiosos, nobles investigadores, emprendimos un camino abierto a la comprensión del venezolano popular. Ese fue siempre el interés de fondo. Evidentemente el contraste en lo vivencial de Alejandro, de origen español, al encontrarse con una cultura distinta, eso descoloca afectivamente, descoloca racionalmente, y eso fue, digamos, uno de las vertientes y del camino por donde fue transitando, y en la que nosotros nos vimos también reflejados, ¿no? Precisamente como venezolanos y formados en instituciones modernas que siempre procuran la reidentificación en un sistema de valores distinto al originario, ¿no? Pero el valor de tener a Alejandro, nosotros venezolanos, él desde fuera, hacernos ver y acompañarnos en un proceso de interpretación hermenéutica de lo que somos. Eso ha tenido mucho valor y ha tenido una impronta en cada uno de nosotros. Nuestro fundador era español por nacimiento y venezolano por opción. Su enorme disposición, agudeza en la interpretación e inteligencia lo llevaron a sospechar que estaba frente a un mundo de vida distinto, y así él lo va categorizando. Y les digo categorizar, ¿no? Va nombrándolo para, a partir de eso, ir construyendo un acercamiento que lo ubicara en la otredad. Afrontó la otredad, la desmenuzó, la convivió y comprendió a fondo. Estuvo allí, se fue a vivir en una familia del barrio, se fue a vivir en nuestras familias. Él desde fuera fue a vivir y convivió con nuestra familia venezolana. Nosotros, venezolanos, nos reconocimos en esos hallazgos, nos encontramos en esa vida interpretada, nuestra vida, nuestra madre, nuestra relación. Así empezó esta historia, reconociéndonos y reconociéndose él, Moreno, en la otredad. Pero también nosotros nos reconocimos en nuestra propia otredad. Y desde allí comenzamos a caminar ese camino que nos fue abriendo a la comprensión no habitual dentro del ámbito académico y universitario, que va rigurosamente ubicado en esa relación sujeto-objeto. Desde la externalidad, aquí estamos planteando una investigación desde lo interno, desde la estructura fundamental. La novedad de esta historia quiero expresarla desde lo escrito por el propio Alejandro Moreno en 1997 en su artículo Desencuentro de mundos. Creo que es clave para comprender Venezuela, la de aquel momento y la de hoy. ¿En dónde radica la fortaleza que nos ha acompañado a lo largo de estos 24 años de resistencia, desde 1999? O sea, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en el pueblo venezolano? ¿Ok? Y él evidentemente va dando una respuesta a partir de la constitución propia del mundo de vida popular venezolano. En Venezuela coexisten en el mismo espacio geográfico, y cito, y político, dos mundos de vida, otros entre sí, cuya otredad está definida por una distinta practicación primera de la vida, externos el uno al otro, desencuentro estructural
que ha producido, sin embargo, muy pocos episodios de encontronazos, hasta ahora precisamente por la manera de ser de uno de ellos, la manera de ser del venezolano popular, la convivencia constitutiva abierta, abierta a la convivencia, clara en el afrontar, no en la confrontación, sino claro en el afrontar, en el determinar los problemas, pero también abierto a la convivencia. Este mundo de vida popular venezolano es el que precisamente ha mitigado el golpe del encontronazo y ha estado abierto, digamos, ¿no?, desde esta perspectiva. Continúa profundizando nuestro autor. Al que vive en la gran mayoría de la población lo he llamado mundo de vida popular, identificando al pueblo en la línea de la más antigua tradición como ese sector poblacional excluido de las funciones dirigenciales de amplio ámbito: nación, Estado, municipios actuales, universidades, etc. Esta es una identificación negativa. Positivamente está constituido por una gran mayoría de pobres, pero la pobreza no lo define, ni la marginalidad, ni la ignorancia, ni la opresión, etc., aunque todo está en él muy presente. Se define por un propio mundo de vida, un concepto de pueblo, por tanto, en primer lugar, antropológico en profundidad, más allá de lo etnográfico. Si queremos darle un nombre, su practicación primera es la relación matricentrada, afectiva, convivial. Y nos quedamos con esa construcción porque es precisamente la que ha servido de contención a todo este proceso de desidentificación que lleva adelante este sistema. Esto nos ha definido, allá cierro comillas, esto nos ha definido como pueblo. Está a la vista que la resistencia se inscribe con M de madre, que nos ha acompañado a lo largo de esta historia. Somos un pueblo nuevo, seguiremos profundizando en esa originalidad. Por lo pronto nos quedamos en la fuerza de nuestra definición y destaco: relación matricentrada, afectiva, convivial, que es lo que nos define precisamente como cultura. Cerrando la idea desde el hilo narrativo de Moreno, podemos avanzar en esta interpretación y vuelvo a citar: el otro es el mundo de vida moderno vivido por un sector reducido de los venezolanos, que es además el que ejerce las funciones de dirigencia en general. Su practicación primera es el individuo o la individualidad, para ceder un tanto a la abstracción, cesión que aquí resulta adecuada. Moreno nos ubica en dos mundos de vida: el popular y el moderno. Este último reducido en lo que podemos denominar élite, un pequeño grupo, tal como él lo va definiendo. El gran desencuentro de mundos lo vivimos en Venezuela desde la élite y el pueblo. Pocos son los puentes, mucha la contención que ha evitado los encontronazos. Desde la relación afectiva y convivial, el mundo popular le da vuelta a la dominación implícita del otro mundo. En estos 30 años de historia del CID, los desencuentros y encontronazos han sido de diversas magnitudes. Nacimos en democracia, un sistema político que suaviza las diferencias y se abre a la libertad, a la convivencia, a la pluralidad. Se trata de un sistema perfectible que hizo posible avanzar en una integración que inició siendo instrumental,
hasta llegar a conformar comunidades con puntos de confluencia mucho más integrados. La convivencia vecinal es la que va quedando como sustrato dentro de toda esta relación. Democracia de partido, democracia vecinal y comunitaria, democracia en el seno de las múltiples instituciones, ejemplo, la universidad, que hoy también está cuestionada su propia democracia. Resignificación institucional, una sociedad funcional, aunque no totalmente integrada, diversa, plural, libre, eso éramos, ¿ok? No vamos a decir que estábamos integrados, ni mucho menos. Podíamos no estarlo, pero era una sociedad que funcionaba, una sociedad funcional. Este fue el país que nos vio nacer como Centro de Investigaciones Populares y nos acompañó hasta el año 1999, momento en el que inicia un proceso de desintegración institucional. Ha pretendido ser un proceso de desintegración cultural y desidentificación cultural. Sí han hecho el movimiento, pero precisamente la resistencia lo ha impedido y esa resistencia tiene historia. Desde el momento de la colonia hasta ahora hemos vivido como mundos de vida paralelos y ese vivir en paralelo nos ha dado una gran fortaleza. Lo vivimos en democracia y ahora resistimos en un sistema como este. Comienza a romperse la democracia por dentro. Una nueva élite sustituye a la anterior, eliminando todo puente para la integración. La democracia se convirtió en demagogia. El pueblo desapareció como poder originario y dio paso al poder popular, encarnación de la nueva élite basada en la usurpación de las identidades ajenas y conformación de un nuevo lenguaje que despoja al otro de lo que le define y se le atribuye a sí mismo. El pueblo soy yo, lo dirá claramente Chávez. Ahí no solo hay usurpación de la identidad popular, sino despojo y dominación. Esta modernidad chavista, ecléctica en lo ideológico y comunista en los métodos, actúa sobre la base de la desidentificación cultural y reidentificación en otro sistema. Ahí no solo, a ver, porque creo aquí, ahí no solo hay una usurpación de identidad popular, sino despojo y dominación. Esta modernidad chavista, ecléctica en lo ideológico y comunista en los métodos, actúa sobre la base de la desidentificación cultural y reidentificación en otro sistema de valores. Esa es la esencia del hombre nuevo. Para producir esa nueva identidad es necesario destruir lo precedente. ¿Hay algún diálogo o reconocimiento de la otredad? Debemos decir que no, absolutamente. Antes había por lo menos la apertura. Ahorita esa apertura no está ni siquiera planteada. Desde nuestras investigaciones en el CIP hemos venido aproximándonos por décadas a esta interpretación que nos aleja de la homogeneidad pretendida de la modernidad comunista extremadamente interventora. Desde el mundo de vida popular, desde nuestros barrios, nos hemos acercado a una interpretación heterotópica, otro lugar y otredad humana, vivencial y personal, distinto, abierto siempre a la otredad. La dominación lo que hace es precisamente eliminar lo diverso y ubicarnos en la homogeneidad. Planteado desde el sentido de Moreno, y cito a Moreno, por eso he dicho que el venezolano popular es un homo convivalis, antes que homo sapiens o cualquier otro tipo de homo. Es lo que con una palabra popular se diría un convive. La convivencia no necesariamente es armónica, puede ser conflictiva sin dejar de ser convivencia.
La convivencia en el amor es en todo caso una tarea, pero está abierto a la convivencia. Y eso es precisamente lo que tiene como fortaleza esta cultura matricentrada. Ese sentido de convivencia se abrió a la democracia y esta acompañó y se dejó acompañar por un mundo de vida popular que instrumentalizó algunas prácticas que terminaron favoreciendo el encuentro y la convivencia entre distintos. Fueron obligados también las élites a tender puente, como también el mundo popular a tender puente. O sea, la democracia como sistema, que no sea perfecto, pero abrió cauce para la relación. Las intervenciones modernas precedentes, democráticas, no homogeneizaron, ni eliminaron, ni dominaron como lo ha hecho la modernidad de estos días que corren. La madre, la persona humana, el convive se fortaleció en democracia. Lazos fuertes han impedido que el fatalismo y la dominación se instalen. La madre venezolana sigue abierta a la lucha, afronta la realidad, resuelve problemas y también desde la fortaleza familiar ha impedido que se instale el sometimiento del sistema de dominación totalitario. Esto no es poca cosa. Protestas diarias, búsqueda permanente de autonomía, rechazos al CLAP. Aunque el hambre es una realidad que azota a la madre, a la familia, a la comunidad, la madre desea tener trabajo y pagar por los servicios. Eso es insumisión. Te obligan a tener el bono, te obligan a tener el CLAP, pero eso no significa que se obtiene con beneplácito. Se obtiene porque no queda remedio, pero hay en el fondo una gran resistencia y una gran apertura a la lucha. En el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno nos encontramos a diario con estas realidades. Las documentamos, las interpretamos, las comprendemos, las acompañamos desde la formación, la organización, la pastoral y cuanta acción pueda surgir desde la implicación, porque uno de nuestros elementos, digamos, esenciales que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo es precisamente la investigación convivida que requiere de nosotros la implicación. Nacimos en democracia, comprendimos a fondo el mundo popular y hoy nos toca, como y junto a la madre venezolana, afrontar el gran problema de la dominación, de la desidentificación, de un sistema que quiere colonizar la vida y la conciencia. Grandes desafíos se abren en la historia por venir. Celebrar que cumplimos 30 años es también un gesto que nos permite recordar en vida y obra a nuestro maestro. Por eso he querido escribir este artículo y esto que se le presento a usted a dos manos, para quienes quieran leer en extenso este interesante artículo de Moreno, lo tenemos en el portal. En la perspectiva evidentemente abierta dentro de todo lo que venimos trabajando en el Centro de Investigaciones Populares, aparte de todo el recuento que Alexander presentó, tenemos abierta también otras áreas de trabajo. Ahorita llevamos adelante el Observatorio Convivium, estamos tratando de darle seguimiento a las distintas prácticas venezolanas. Estamos en la práctica de la convivencia, de las dinámicas de la convivencia, dinámicas comunitarias. Llevamos un trabajo muy cercano para comprender muy bien los hilos de la dominación del sistema. Entonces tenemos un mecanismo para interpretar las dinámicas comunales, las dinámicas delincuenciales, las dinámicas migratorias. Eso lo vamos concentrando también en lo que hemos denominado el Observatorio Convivio, que está en nuestra página web.
en la página web principal, donde tenemos la parte histórica del centro y las nuevas, digamos, las nuevas iniciativas que vamos habiendo y en las que estamos trabajando. Siempre desde la disposición de la escucha, desde la implicación y desde la convivencia, tratando de comprender este otro mundo que, sin tener discurso oficial, está allí, tiene su voz y nuestra voz la lleva también a otros oídos políticos, oídos de economistas, oídos que permitan que se abran a la comprensión de lo que está ocurriendo en ese grupo humano, que va mucho más allá de lo que el sistema quiere hacernos saber, y es que su dominación ha sido consumada. Eso no es así, eso no es lo que vemos dentro de la realidad. El tan cacareado daño antropológico creo que tiene límites, y precisamente el límite está en que como cultura siempre hemos vivido al margen, hemos instrumentalizado la otra y hemos permanecido en nuestra identidad. Eso es poder, eso es posibilidad de acción en el futuro, y ahí nosotros colocamos nuestros desafíos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora nuestro amigo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar al profesor Ramón Piñango, gran amigo de la casa y que es profesor de IESA, y que desde el conocimiento que se produce en el IESA, desde las ciencias administrativas, económicas, gerenciales, encontró en el pensamiento de Alejandro Moreno también un valor, y un valor que lo ha comprendido y lo ha difundido también. La obra, quizás más para el público, de Salimos a matar gente, tiros en la cara, en gran parte es un impulso que dio también el profesor Ramón Piñango, y en la cual defendió también la metodología de historia de vida, y por eso le estamos también muy agradecidos porque en esta valoración ha encontrado también la difusión del conocimiento de todas estas áreas en el pensamiento del Centro de Investigación. Adelante, profesor Ramón. ¿Dónde está usted? Que yo nunca había escuchado nada de lo que usted ha hecho. Eso es lo que está en mi cabeza. Yo que sé todo lo que está pasando aquí en mi investigación. Porque yo nunca había escuchado a usted. Así, de manera muy antipática y prepotente, fue mis primeras palabras hacia Alejandro Moreno. Eso fue hace más de 30 años, en una reunión en una pequeña reunión en la Comisión Polar. Era yo parte de un equipo que coordinaba a los artistas que trabajaban sobre el pensamiento en el mundo venezolano. Y en ese equipo estaba el doctor José Luis Betancourt, médico psiquiatra, quien sugirió que invitáramos a Alejandro Moreno. Cuando yo lo escuché, me impactó tanto que lo que pasaba por mi cabeza es: tú, Ramón, que estás tan entrado en todo, lo conocías a este tipo, así pasó por mi cabeza, y así se lo digo a usted. Este padre, ¿de dónde salió? Yo sí se lo dije. Le dije: padre, perdona, pero se lo voy a decir tal como también está pasando por mi cabeza, y así se lo dije. Alejandro Moreno, que quienes lo conocieron sabemos muy bien que no eran personas para que comprarse, pero lo son, impresionados por lo que yo estaba diciendo. Creo que uno de los pocos momentos que yo logré que Alejandro Moreno escuchara plenamente. Primero que nada. Es que realmente me impactó. ¿Por qué me impactó a mí? Y perdonen que haga referencia personal, pero así fue como me conocí a Alejandro y comencé a relacionarme con su equipo de trabajo. Estaba yo cansado ya de haber escuchado tanta teoría
Les confieso que mientras voy hablando, me voy autocensurando para no usar palabras. Cansado de escuchar teorías hermosamente adornadas, explicando lo que era Venezuela, Cosas como, por ejemplo, pongo alguna referencia. Vallería Lanza, comienzo del siglo XX, con sus famosos gendarmes necesarios, argumentando con muchas citas, con abundantes referencias acerca de por qué Venezuela necesitaba la mano dura para ser gobernada, por qué este pueblo rebelde, más que rebelde, desordenado y disciplinado, necesita alguien que lo meta cintura. Estoy sintetizando un poco el pensamiento de Vallejo, muy bien dicho. Fue un intelectual que de perla cayó al régimen homicida. Después, yo creo que he visto muchas encuestas, o trabajos. Me recuerdo en este momento un discurso que le escuché, no sé si lo llegó a escribir, Arturo Urlat, lo que se llamó hace muchos años el Grupo Santa Lucía, que era un grupo de la élite del país que se reunían en una isla, al final en Venezuela. Eran como 70 personas para hablar de los problemas del país. Y Arturo Urlat hizo una charla, argumentaba que el problema del venezolano viene entre otras cosas, que despreciaba el trabajo. Y lo tocaba él, increíble, pero así lo digo, por su triple origen: español, negro e indio. En español, argumentaba Urlat, en España nadie puede ser noble si se sabía que él o familiares cercanos, antepasados cercanos, habían trabajado por las manos. No sé si ahora me entienden, estoy citando. El trabajo manual no era digno para aquella España tradicional de la gente noble, aristócrata. Por el origen negro, porque el negro vino a esta tierra como esclavo. Siguiendo la canción, sí, no lo digo así, pero respondiendo a la canción que dice: y para el negro el trabajo lo hizo yo como castigo. Y por origen indio, porque las tribus de por aquí, a las cuales venimos mucho, nunca se asentó para funcionar la tierra. Por ejemplo, se trajo un activo por allá, de Montepuica, por allá por Osama, que eran pequeños número de indígenas. Y los demás eran colectores y cazadores. Entonces, no puede salir nada bueno de esas tres cosas en cuanto al trabajo se refería. Bueno, después, unos intentos por entender la cultura venezolana, tuvo algunos, pero yo sé que una vez se constató una encuesta aquí, cuando David McClellan, psicólogo social norteamericano, lanzó hace como 60 años o más su famosa tesis de la motivación de la época. McClellan hablaba de la necesidad de logro, de la necesidad de poder y la necesidad de relaciones humanas. Y argumentaba McClellan que lo que conduce al desarrollo es la motivación al logro. Si eso no cuenta aquí, y encontramos que aquí lo que tenemos era una orientación hacia la relación y hacia el poder, sobre todo hacia la relación. Recuerdo que vi la presentación, nuevamente hace muchísimos años,
en la Cámara de Comercio. Bueno, y después que hemos tenido en el discurso público y en la conversación privada de muchos venezolanos, la explicación de lo que nos ocurre por esta porquería, yo voy a decir esta mierda, pues, que se llama venezolano. Que no entiende, que no se ubica, que no da para mucho, que lo que está buscando es una oportunidad para aprovechar. Estoy caricaturizando, pero no estoy distorsionando la realidad. Un cierto pensamiento en este país, de élites, no necesariamente económicas, cuidado, parte puede ser élite económica, parte, pero hay mucha gente del mundo intelectual. Y bueno, cansado de todo eso, no sé si en el fondo, y aquí casi me desmonto ustedes, no sé si fue por todo eso, o sería también, porque a mí pensaba, me cuento lo siguiente. Hubo en Venezuela un cónsul inglés que vivió en Caracas como cónsul de 1824 hasta 1832. El cónsul llevaba un diario que lo pueden conseguir ustedes, es muy interesante. Que Manuel recientemente lo hizo fue la Fundación Polar. Bueno, el cónsul llevaba un diario. Y alguien me dice, no se ha leído el diario de Jesús Porter. ¿No? Pues sí, porque allí hablan de un piñón. Así. Entonces lo compré. Y tiene varias entradas sobre Judas, tenía Piñango. Nuestro Piñango era, no sé si mi bisabuelo o mi abuelo. Pero no sé si mi bisabuelo o tatarabuelo. Luego sí, porque mi papá nació en el año 1900, tengo 97 años, y puede haber sido, yo por ser bisnieto o tataranieto de Guateo. ¿Guateo quién fue? Un general que guerreó con Bolívar, que era paisista. Y el cónsul tiene varias entradas en su diario sobre Guateo. Una de ellas que es notable, preciosa, que dice así: decidí visitar las figuras políticas de la ciudad. Comencé con el general Guateo Piñango, miembro del Consejo de Estado, sango, de piel muy oscura, pero casado con una preciosa criatura nacida en Bogotá y tiene hijos de varios colores. Por fin descubrí por qué. Mi papá era de piel muy oscura, parecía casi hindú, tenía un hermano de piel más oscura todavía, y por qué un tío mío de la tierra muy blanco, gracias a la preciosa criatura perfectamente blanca, nací en Bogotá. Entonces resulta que yo soy, por el lado de mi padre, hijo descendiente de un sango, como usted lo saber, hijo de indios y negros. No voy a decir que son blancos, son negros. Entonces, ¿será eso la explicación de por qué me impactó tanto a qué peso? Ok, ¿será por eso que me impactó tanto el Moreno? ¿Será por eso entonces que comencé a seguirle poco a poco interesarme en su trabajo?
porque contradecía con lo que prácticamente desde niño escuchaba. Y así fui, y me fue diciendo, así fue, o sea, muy poco a poco, muy amigo a la casa del Centro de Investigaciones Populares. Y sigo su obra, cuidadosamente, porque entre otras cosas tiene mucho que decir, y ya tiene ubicamos el mundo actual sobre el tema que estamos viviendo en estos días, en particular sobre el liderazgo del país. Sostengo, no lo saben, la tesis en estos días sufrimos una crisis de liderazgo muy seria, en general, pues, político por supuesto, pero no solamente político, también en el mundo intelectual, en el mundo de la universidad, en el mundo en general, una crisis de liderazgo, de una búsqueda constante de orientación. Y me preocupa muchísimo porque la crisis de liderazgo en la historia política tienden a ser llenadas no siempre de manera feliz por cualquier pueblo. Entonces es importantísimo conectarse con la gente. Conectarse con la gente es importantísimo. La conexión, para conectarse con la conexión con la gente requiere comunicación, obviamente. Y la comunicación requiere, para que sea efectiva, requiere ser creíble y hablarle al corazón de la gente, al corazón de su cultura, su manera de ser. No a lo que yo, con lo que, ¿cómo le diría? No con lo que a mí me encantaría como la gente fuese, sino que conectarse con la gente. Eso requiere, ante todo, respeto. ¿Qué es respeto? Respeto no es llamar a alguien usted. Usted señor, usted doctor, usted profesor. Yo puedo tratar a alguien usted señor, usted profesor, usted doctor y respetar. Respetar a otro, ante todo, reconocerlo. ¿Y qué es reconocerlo? Si estoy en una organización como gerente, por ejemplo, es pedirle tu opinión. ¿Qué opinas tú, fulano? ¿Qué opinas tú, verdad? Eso es reconocerlo. Y para reconocerlo es importante respetarlo, es muy importante conocer sus rasgos culturales, su manera de ser. Eso del convivio, por ejemplo, que es tan importante, la importancia de la relación con el otro, que McLennan, imagino, vio con cierto desprecio, porque eso lo que conducía eso nos lleva al desarrollo, como se entendía hace 50 años atrás. Y eso así, entonces, me causa gracia muchas veces. La otra vez leí un artículo de Harvard Business Review, en el cual le sugería a los gerentes: ¿qué hace usted, señor gerente, al llegar a su oficina? Los gringos son, por cultura, muy prácticos, muy van al detalle. Entonces, en ese artículo sugerían a los gerentes: ¿qué debe hacer usted, gerente, al llegar a su oficina? Pero todo, antes 10 o 15 minutos recorriendo, hablando con su empleado, preguntándole cómo están. Que si alguno está enfermo, acercarse cómo sigue. Que si sabe que el papá o la mujer de alguno de tus empleados o algún familiar se enfermó, llámalo por teléfono. Pregúntale cómo sigue. Esas recomendaciones que tienen todo el sentido en Estados Unidos, ahora resulta que tenemos que enseñarla aquí, porque eso que en una época nos pudo haber salido naturalmente, en muchas partes lo perdimos. Entonces tiene que ir a un curso de belleza para entender. ¿Recuerdan eso? Entonces, en eso es fundamental el trabajo que hace el Centro de Investigación Popular. Disculpe, pero lo estoy ubicando en mi mundo, en el cual siempre me refiero. Les cuento algo que me impresionó. Una primicia. Voy a hacer un esfuerzo para no identificar al culpable.
que la idea ya la estaba implementando recientemente, lo cual nos parecía que, hablando del mundo de las orquestas, el mundo de la música, hay música que se interpreta por partitura. Una gran sinfónica tiene una partitura, que es un director que sigue la partitura, que ensaya de acuerdo con la partitura, cada director puede tener su énfasis diferente. Pero hay música también en la cual cada instrumento, cada músico o cada persona con su instrumento va improvisando de acuerdo con una arco central, que es el jazz. Y en el jazz se destaca. Hay momentos en los cuales el bajo puede tocar solo. Mira, yo toco un par de minutos, luego y ahí te lo aplaudo, luego su bajista, y después la trompeta, el saxo, lo que fuera. Así. Y comentamos yo hace años, oye, pero qué interesante, ¿qué sirve y cómo hacer de esto con la práctica de la ejercicio? Y digamos algo. ¿Qué tal si hacemos algo así, conjunto musical, y vamos comentando? Pero bueno, ¿qué sirve? Estamos pensando. Ella hace poco lo hizo una empresa. Le contó la experiencia, ¿cómo lo hace? Vamos a repetir ahora que ella vamos a empezar. Abierta a varios veces. Y me dice que hace poco me llamó ayer para decirme esto. Le digo, esto lo había comentado yo con alguien. Estoy, repito, haciendo un esfuerzo para no ser excluido. Nos llaman de una empresa que se enteraron de lo que hicieron en esa otra empresa. Y dicen, oye, qué bueno. Nosotros queremos hacer algo como eso aquí, en nuestra empresa. Pero con los operarios, eso sí. Pero no queremos querer la palabra a la gente. Como son operarios, ¿qué van a hacer ellos de eso? Si ahora nos hemos dado la pregunta que ellos van contestando más sí o no, pero que no opinan. Si nos tengan sí o no. Y puede ser muy sencillo. No, pero no usen la música que ustedes usan, como lo que yo vi. Usen música como el pajarillo, por ejemplo. Música que por eso no entienden de otra cosa. Yo no lo podía creer. Y al mismo tiempo le dije a otra cosa, le dije, hola, pero estoy espantado, pero al mismo tiempo que es fabuloso. Uno cree que a veces exagera, pero fíjense que no exagera, esto no es una exageración, esto es un caso real. Obviamente, si yo no puedo trabajar así, no puedo, no te comprendo. Entonces, en este mundo en el cual todavía hay un cierto desprecio por el otro, porque es diferente. Es importantísimo el trabajo de acercamiento a la gente reconoce, porque si no, repito, si yo creo por ese señor que yo me digo eso, ¿cómo puede liderar en su organización? Lo que puede es ser el jefe, pero difícilmente el líder de la organización, que son dos cosas muy diferentes, ser jefe y ser líder de una organización. Entonces, ¿cómo lo digo aplaudir? Y alegar mucho de la trayectoria que ha tenido el Centro de Investigaciones Populares. Me dicen en aquella época de que el encuentro con Alejandro Moreno, que más castellano no podía ser. Castellano de Toledo. No español, castellano. No lo confundo. Siempre me hablaba muy bien de Toledo. Cuando lo visitaba, siempre. Yo siempre sentía
bien una cierta nostalgia, resultados familiares, etcétera. Pero bueno, ahí nació una amistad muy fructífera. Me acuerdo que a partir de allí me enviaban siempre sus artículos de prensa, que eran semanales. Me llamaban, ¿qué opinan? Entonces, por todas estas razones, perdonen que lo haya de una manera tan personal, me alegra muchísimo todo lo que ha vivido el Centro de Investigaciones y le deseo larguísima vida a ese centro, que no ha sido y no va a ser. Muchísimas gracias. En este momento vamos a empezar el foro. La historia del Centro de Investigación no solo es una historia de conocimiento científico, es una historia también familiar, es una historia en la que han crecido familias y donde Alejandro para algunos ha sido el abuelo de los hijos de algunos de los miembros del Centro de Investigación, lo vio crecer, algunos lo bautizó. Y decir que el legado de Alejandro Moreno son solamente sus artículos o decir que el concepto de madredad y madrecentralidad está en el diccionario hermenéutico de la Universidad de Deusto o que está en la antología del pensamiento latinoamericano en esa colección, sería algo impersonal y frío, porque su legado está en los miembros y en los exalumnos que él ha tenido. Hoy se encuentran algunos de ellos acá, pero sin embargo vamos a recordarlos, a los que por algunas razones no han estado presentes en el día de hoy. En Maracay, o del Centro de Investigaciones que funciona en Maracay, vamos a recordar a Elizabeth Figuera, a María Gabriela Marín y a Julio César Pérez, a Damaris López y Mireya Damaris Pacheco. Y de Valencia vamos a recordar a Valencia, vamos a recordar a Vivian González, vamos a recordar a Eusebio Caires y Gabriel Canemar, que no han podido venir el día de hoy. De los Teques, el profesor William Rodríguez, que estuvo gran parte en el Centro de Investigación, Yadira Valera, y vamos a recordar también después algunos miembros nuevos como Sergina Márquez, que también es de Valencia. Vamos a recordar a Claudia Márquez y a Daniel García, que son los que no han estado presentes en el día de hoy. Algunos otros miembros están acá y ahorita los voy a presentar, pero quiero hacer un momento también conmemorativo para dos personas que estuvieron en el Centro de Investigación, bueno, uno amigo de Alejandro y quien es compañero de la vida, que estuvo acá, que es Miguel Martínez, y después un miembro activo del Centro de Investigación que murió en el 2020 y que es Javier Castañón, esposo de la profesora Isabel Figuera, y que desde la historia también siempre estuvo en diálogo con Alejandro Moreno y que siempre era un miembro muy acucioso y también de gran aporte para todo lo que es el pensamiento que hoy se ha construido. Bueno, hoy aquí están presentes Juan Carlos Brand, Antonio Claret, está presente René Pirela, que son miembros del Centro de Investigación, y está Irvis Colmenar. Entonces les vamos a dar la palabra, que son miembros de la Fundación del Centro de Investigación, y queremos escuchar un poco su experiencia en el Centro de Investigación y su experiencia con Alejandro Moreno. Entonces los invito a que pasen también, a que brevemente cuenten pues su experiencia, porque es muy valiosa, porque es una historia, como hemos dicho, que se ha construido desde la convivencia y desde la convivencia familiar. Vamos a llamar entonces a Antonio, por favor, para que pasen acá.
acá al frente, a René, a Irvis y a Juan Carlos. Le cedo la palabra a la profesora Mildred, que nos va a explicar cuál va a ser la dinámica en este momento. La idea es que ellos son miembros fundadores del Centro de Investigaciones Populares. Entonces, ¿y Juan Carlos? Ah, siéntate. Bueno, la idea es que, bueno, darles un poco la experiencia, pero nos gustaría, como ya ustedes conocen en parte la historia, que lo hiciéramos con preguntas de ustedes y que pueda animar un poco el diálogo, porque ya esto sería ya un foro más informal. Y bueno, si hay algunas preguntas de ustedes sería magnífico, que pueda ayudar a que ellos hagan memoria y podemos tener un corto tiempo, porque ya, bueno, ya estamos avanzando pero en el tiempo, pero sería interesante ese diálogo. Entonces está abierta la palabra, las preguntas iniciales de ustedes hacia ellos y que esto pueda ser un activador del diálogo en este momento. En este transcurso periodo que yo la refería como el cambio de identidad del señor venezolano a partir del año 92. El mundo ha venido avanzando en un sentido tecnológico muy fuerte, mientras Venezuela ha venido retrocediendo en temas de educación que da pie hacia la aceptación de la tecnología. Ese avance o ese retroceso venezolano continúa de manera importantísima por la educación primaria del niño y evidentemente por la educación secundaria, lo cual imposibilita que después se puedan insertar en el mundo del trabajo, en el mundo científico, en el mundo de la tecnología, que es en el sentido en el cual el mundo está yendo. Eso supone entonces que vamos a tener un retroceso como país, un retroceso como sociedad, un retroceso como posibilidades de generar prosperidad enorme, independientemente de que comenzar a tener una solución. Vamos a tener eso, pero eso va a ser el reflejo de la sociedad, seguramente por los próximos 30 o 40 años. ¿Verdad? Dentro de este proceso de empobrecimiento intelectual que hemos venido teniendo, ¿cómo se identifica el venezolano a sí mismo? ¿Cómo ha sentido esa pérdida de desarrollo en términos de competencias? De manera tal de que pueda en algún momento volver a reinsertarse en la percepción de que solo a través de la educación se gana la verdad. Ok. Bueno, los tres son educadores, Antonio, Irving y Juan Carlos. René es arquitecto y bueno, tiene unas obras interesantes. Gracias. No sé, Irving. Buenos días, amigos. Bien, mira, te doy más o menos una percepción en base a la vivencia que tengo. Vivo en una zona de Maracay. Waiting for pairing. Gracias. Vivo en una zona de Maracay donde coexisten un sector que puede tener acceso a la educación privada y un sector que solamente tiene la posibilidad y la alternativa de la educación pública. En mi zona, desde hace aproximadamente unos 4 años,
motivado a las dificultades económicas, sobre todo el personal docente, los niños vienen recibiendo una atención de muy baja calidad. Te podré decir que la deserción escolar a nivel de la escuela y el liceo supera fácilmente el 70%. Desde antes de la pandemia estaba planteada esa situación. Ocurre la pandemia y todos los niños de la zona quedan completamente desconectados de cualquier actividad educativa, porque para ellos no existe el recurso del internet, para ellos no existe el recurso de la tecnología de WhatsApp, porque aunque mucha gente pueda parecerle extraño esto, hay grandes sectores de la población completamente desconectados de esas tecnologías. No las tienen, sencillamente. Pasa la pandemia, ya llevamos más o menos 2 años y medio sin escuela. Pasa la pandemia, viene el deslave, tuvimos un deslave muy serio en octubre del 2022. Lógicamente, la escuela, que fue una de las pocas instalaciones que no sufrió mucho daño, se convierte en un centro de operaciones para garantizar la logística de la gente que estaba trabajando en la zona. Y bueno, no había condiciones para las clases. Estamos hablando ya de 5 meses más en los que tampoco los niños han tenido acceso a la escuela. O sea, los niños de mi zona tienen más de 3 años y medio sin asistir a la escuela. ¿Bien? Esto, por supuesto, que visto por donde se mire, es una tragedia de dimensiones incalculables. A esto se suma lo siguiente: es política de Estado. En estos días el magisterio ha estado protestando desde comienzos de año. No ha pasado un solo día en el que en diferentes zonas del país los maestros hayan salido a la calle pidiendo los recursos mínimos que necesitan, por lo menos para garantizar que puedan ir a la escuela. Bueno, la ministra todos los días dice y aclara pues, que no hay recursos para aumentar ningún sueldo al magisterio, pues que se puede dar un bono de $30 mensuales a los activos y de 25 o 20 a los jubilados. Y se ha convertido en política de Estado, porque ya es como una política de Estado, un horario en el que los maestros van 2 días a la escuela, 1 día y medio a la escuela, para que el resto de los días se las ingenien haciendo cualquier actividad para garantizar su sustento. Entonces, esta es una situación inverosímil, una situación que por lo menos a mí me conmueve profundamente, el hecho de que sea una política de Estado precisamente negar el acceso a la educación y con todas las consecuencias que usted acaba de mencionar. O sea, ¿cuánto nos aleja eso la posibilidad de reconstruir el futuro del país? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Entiendo que en la ciudad, a lo mejor se vive en la capital, perdón, a lo mejor se vive una realidad distinta, pero en el interior, en muchas partes del interior, pues cada día la gente sencillamente va perdiendo el aprecio a la educación como posibilidad de ascenso social, como posibilidad
de mejorar su vida, como posibilidad de entender su situación personal, como posibilidad de superarse. Y está en un gran vacío. O sea, no te habilita para nada. No te hace mejor persona, no te garantiza un mejor trabajo, no te da una información que te sirva para la vida. Entonces, le comentaba a las amigas hace rato que ese asunto me causaba malestar, la falta de sensibilidad, ¿bien?, ante esa situación. O sea, está pasando y poco se visibiliza. O sea, se puede visibilizar a través de los medios, con un alcance de los medios de WhatsApp, Twitter, con un alcance muy limitado, pero no conmueve, no trasciende, no hace que la sociedad se movilice reclamando un estado, una situación que obviamente pues nos atrasa muchísimo. Yo hablaba en estos días con una amiga que está en Europa y yo le decía que la situación nuestra, por lo menos en la zona donde yo vivo, nosotros nos desconectamos del mundo. Lo que usted decía, o sea, el mundo va por un lado y nosotros estamos desacoplados. No tenemos nada que ver con esas dinámicas. Entre otras cosas, porque ni siquiera sabemos que están, porque no existe la posibilidad de conectarse con la información. O sea, hay gente que vive en un mundo donde se maneja unos niveles de información, donde se manejan unas tecnologías, y yo no sé a cuántos podrá abarcar en este momento en la sociedad venezolana. Lo que sí le puedo dar fe por mi vivencia de todos los días es que hay un sector donde cada vez va creciendo más ese aislamiento. ¿Bien? El doctor Piñango mencionaba hace rato al doctor Uslar Pietri. Yo recuerdo en alguna oportunidad, en alguno de sus artículos o en algún programa de televisión de lo que él tenía, que decía pues que el tamaño del mundo para un hombre del siglo XIX era lo que podía recorrer a pie o a caballo. ¿Sí? Ese era el tamaño del mundo para él. En mi comunidad, el tamaño del mundo para muchísima gente es lo que puede recorrer a pie, porque ni siquiera la posibilidad de movilizarse en el transporte público o privado, porque cada día esa posibilidad también es mucho más restringida. ¿Bien? Entonces el aislamiento va creciendo. El aislamiento va creciendo y lo de la educación realmente es dramático. No encuentro pues otro calificativo. No sé si con esto ayudo a responder su pregunta. Bueno, lo que puedo aportar sobre ese tema. Muchas gracias, Luis. Sí, una pregunta o más que una pregunta, una reflexión. O sea, 30 años para un centro es toda una vida. 30 años, uno lo puede decir así en dos palabras, pero hay que ver el significado de 30 años. Y en un nacional que ustedes tienen los sectores populares. En un contexto como el que tenemos actualmente, de tanta agresión por parte del aparato institucional del Estado, que ha creado incluso en las culturas populares una asimilación casi automática. El trabajo de los centros de investigación, el trabajo comunitario, es cada vez más difícil. Incluso ahora peor, con una ley que puede presagiar
que el futuro de estos centros va a ser cada vez más restrictivo y más controlado. ¿Cómo han hecho ustedes para combinar esa convivencia con esa estructura institucional que se viene montando? Que, por cierto, la profesora Mirla lo trabaja mucho, que es el Estado comunitario, y donde se genera todo un engranaje de política dirigida precisamente a que la gente no participe, a que la gente sea pasiva, y cómo hacer para que estos centros puedan existir allí en ese ambiente. Es como dos alternativas: o cohabito con ellos, y con ese cohabitar lo que hago es continuar el proceso por cualquier cantidad de años, 60 años como el caso cubano, o creo una instancia paralela para tratar de ver si a través de esa instancia paralela puedo hacerlo. Creo que esto que me ocurre en el nacional del trabajo comunitario ocurre también en el escenario político, ¿no? Es como ese dilema: o me cohabito con ellos, o perezco, o trato de crear una respuesta autónoma, independiente, que en este contexto no es nada fácil. Entonces la pregunta es, ¿cómo han hecho ustedes para poder sobrevivir en medio de ese ambiente, que ya son 20 años de un régimen que precisamente quiere desmontar esta estructura que se ha venido haciendo y que antes era mucho más fácil? O sea, ¿cómo han hecho, cómo han podido sobrevivir y qué creen que puedan hacer en los próximos años con una política orientada precisamente a hacer desaparecer este tipo de estructuras en el país? Mire, Vamos a- quizás Antonio. no puedo, es que el precisamente Ok. a ver, yo creo que lo que hemos hecho nosotros es mantener la independencia con la cual nacimos, es decir, independencia ideológica, independencia política y mantener y ser coherente con la opción ética del destinatario, que es el hombre venezolano, el pueblo venezolano. Es decir, no es fácil porque precisamente, bueno, hay seducciones, ¿no? Seducciones de todo tipo, especialmente en lo que se refiere en la independencia política. Esto es fundamental, y no solamente a independencia política con respecto digamos, al régimen político que gobierna, sino independencia política en términos generales, es decir, poder pensar libremente significa mantener siempre la opción por el pueblo venezolano como el horizonte a partir del cual pensar siempre. Eso evidentemente Alejandro no lo negociamos nosotros, en el sentido de que algunas veces los intereses por conveniencias políticas en un momento te dirían: es mejor que digas esto, es mejor que digas aquello. Pues bueno, nosotros como institución mantenemos que siempre decir la verdad. A lo mejor no conviene políticamente en un momento, podrá no convenir políticamente, pero es lo que corresponde según la situación, según lo que estamos viviendo, y a veces eso ni siquiera conviene, digamos, dentro del gran espectro político opositor, pues, ¿no? Pero si eso nos trae problemas, bueno, sí, a lo mejor nos trae problemas, pues, y ¿cómo hacemos? Es decir, no podemos estar negociando por las conveniencias políticas, porque lo que tú estás, tú estás negociando sería la opción ética por la que estás pensando. No es fácil, especialmente en un ambiente como el que estamos viviendo,
en el que normalmente te piden que tomes posición, te exigen que tomes posición. Ojo, y no solamente de nuevo o gobierno u oposición, no, sino dentro del mismo espectro opositor. Nuestra independencia, digamos, intelectual se basa fundamentalmente en una opción ética hecha de pensar desde y para el pueblo. Eso a veces no conviene, pero a lo mejor, digamos, no salimos indemnes, a lo mejor esa opción lleva a la desaparición, bueno, pero se ha hecho con honestidad, y si hacerlo con honestidad, y si hacerlo con entereza moral tiene sus consecuencias, pues tendrá sus consecuencias, pero no podemos dar otra cosa. Es decir, por lo menos eso es lo que hasta el último momento de su vida fue la opción, no solamente de Alejandro, sino su orientación intelectual. Y creo que hacia allá hasta ahora va. Ok, buenos días. Quisiera complementar la intervención de Alexander desde la experiencia del trabajo, ¿no?, que se realiza en el SIC. Muchos de nosotros vivimos en comunidades populares y mantenemos una relación cercana con nuestros vecinos. Y bueno, y también nuestra actividad, digamos, como educadores, yo trabajo a nivel de educación media y educación universitaria, también nos permiten acercamientos importantes para llevar el trabajo de investigación. Como ya lo han dicho mis compañeros, muchas de las metodologías que se llevan a cabo, como las historias de vida, entrevistas en profundidad, grupos focales, relatos de vida, de alguna manera ese acercamiento nos permite ir recogiendo toda esa vida que luego se lleva al centro y en el centro se reflexiona y se apalabra y se convierte en un conocimiento que es el conocimiento que llega a todos. Fíjense, yo soy de Maracay, también vivo en Maracay, ejerzo mi actividad profesional en Maracay. Nos ha tocado entrar en comunidades que son impenetrables por estar dominadas por las organizaciones delictivas. La manera como hemos podido llegar a las personas es por la cercanía de alguien que nos vincula a alguna persona en particular, y a partir de allí podemos conseguir su relato. De lo contrario sería imposible, todos lo veríamos desde fuera, no pudiéramos conocer en profundidad lo que vive, lo que siente, la experiencia particular de cada quien, porque eso está negado a ser manifestado de manera abierta y libre, y por lo tanto es un trabajo que se va haciendo gracias a nuestra manera de ser, a nuestra relación convivial, que nos permite ese acercamiento y poder conseguir lo que por otros medios sería bastante complicado. Las personas, no sé, de repente te pudieran permitir acercarte, hacerle una entrevista, pero todo lo que aparecería en esa entrevista sería ficción, porque no se puede contar la verdad, no se puede hablar de la realidad. Y entonces
esta manera de investigar te abre a la vida real, a la vida como es vivida por esa comunidad, y de esa manera hemos podido mantener, digamos, la investigación hasta el momento. Eso se podrá seguir haciendo en el futuro, no lo sabemos, pero hasta donde podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo al modo como Alejandro nos formó. Al modo como Nicaragua te sirve, porque el horizonte es Nicaragua. La ilegalización de las distintas organizaciones, ahí veremos. Encontraremos un modo, como decía Alejandro, se conseguirá un camino para seguir actuando antes del sistema y en oposición al sistema. Ok, muchas gracias. Sí, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de forma institucional. Yo soy director de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Saludo primero que nada a la directiva del Centro de Estudios Popular. Quiero plantear la propia experiencia del encuentro de la academia al más alto nivel con el Centro de Estudios Popular. Como director del doctorado, comenzamos a trabajar líneas investigatorias sobre el comportamiento electoral, sobre el comportamiento político, sobre cultura política, y nos encontramos un callejón sin salida. En los sectores populares no lo entendían, simplemente no lo entendían. Nos íbamos a formular corrientes de la ciencia política, norteamericana o argentina, y no los encontrábamos, hasta que encontramos los trabajos de Padre de la Fundación. Comenzamos con la familia popular venezolana, luego seguimos a la trama, todas las